Gracias a Dios vamos muy bien en el tiempo. Me voy a permitir hacer una pequeña recapitulación. Y efectivamente, se recuerdan que en mis exposiciones he dado bastante importancia al mercado, por cuanto que este es un instrumento de, sí que aporta mucho a la economía, ¿verdad? Por cuanto que facilita las relaciones entre compradores y vendedores. Y en la medida que el mercado sea más perfecto, pues se establece con mayor facilidad el precio de los productos. Eso es de acuerdo con la teoría de la competencia perfecta. Ok. Entonces les habíamos hablado que desde el punto de vista social, pues no es más que una institución social, ¿verdad? Que va a poner pues en contacto a oferentes y demandantes de un determinado bien o servicio. Que con estas estrechas relaciones comerciales que van a llevar a cabo, va a permitir pues abundantes transacciones y en esas condiciones se va a establecer el precio de equilibrio, ¿verdad? Eso es básicamente. Les decía que la función social del mercado es precisamente poner en contacto a compradores y vendedores, ¿verdad? Para llegar a establecer el precio de equilibrio. Y su naturaleza, o sea, su génesis o su origen, permítame. Pues en cuanto a su naturaleza o origen, viene pues desde el punto de vista del aparecimiento de la tercera gran división social del trabajo, que fue el aparecimiento de los mercaderes. Ahí hagan el favor de recordarse un poquito de la teoría del origen del Estado del Derecho que damos en Derecho 1, ¿verdad? Que son bueno, yo creo que también en socioeconomía ven ustedes esa teoría. La tercera gran división social de trabajo surge en la humanidad como consecuencia de que la producción que las personas ya eran autosuficientes, es decir, generaban el producto para consumir y creaban excedentes, es decir, quedaba excedente. Entonces, con esos excedentes empieza alguien a comercializarlos y es donde nace precisamente necesariamente el mercado, ¿verdad? Porque alguien lleva a otro lugar aquellos excedentes que estaban en una comunidad a intercambiarlos con otros bienes, ¿verdad? Que se carecían y por lo tanto empieza la transacción de carácter mercantil a través de su forma más simplificada que fue el trueque. Después en el modelo simplificado vimos nosotros cómo se van ampliando las actividades en la economía con el dinero y el surgimiento de los mercados de factores de la producción y mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Pero entonces la naturaleza de una institución no es más que su origen, su génesis, cómo fue que nació, ¿verdad? A eso se refiere la naturaleza del mercado. Y nació como consecuencia precisamente que la comunidad de la comunidad primitiva ya en su última etapa de desarrollo antes de brincar a lo que es el modo de producción esclavista, ¿verdad? Que era la organización gentilicia, esa última etapa de la comunidad primitiva fue la organización gentilicia, ahí pues surge la tercera gran división social del trabajo, ¿verdad? Y surgen los mercaderes para facilitar este número de transacciones de bienes, que a unos les sobraba y entonces intercambiaban por otros, ¿verdad? Esa es pues el origen del mercado. Y en cuanto a las clasificaciones, ya vimos que hay una clasificación geográfica, ¿verdad? Que hay otra clasificación por el periodo de tiempo de formación del precio y por último, otra que no hemos visto, una clasificación del mercado por el número, el número de vendedores y compradores que lo integran. Pero cuando vemos geográficamente el mercado, no es más que una circunscripción geográfica de territorio dentro de la cual se van a vender un determinado producto, ¿verdad? Y por eso es que la teoría puede dividirse en interno y externo, mercados internos dentro del territorio de un estado, de un país, y externo cuando este país, el mercado de ese producto, no solo se comercializa internamente, sino que también se vende o se
hacen transacciones con otros países, ¿verdad? Y entonces, de esa cuenta, dependiendo de la circunscripción territorial que abarque, puede ser local o municipal, departamental, regional y nacional, a nivel de país. Pero a nivel internacional puede ser bilateral, eso lo comercializa con otro estado, con otra nación, o multilateral, más de dos, ¿verdad? O internacional o mundial. En este caso, yo les decía que nuestros productos, por ejemplo, el azúcar, ¿verdad? Tiene mercado más que todo norteamericano, ahí se va la mayor cantidad de azúcar, pero es un mercado, digamos, multilateral, ¿verdad? Porque el cardamomo y el café sí ya es mundial también, porque se vende tanto en América, en Europa, como en Asia con los árabes, ¿va ustedes? Muy bien. Eh, y les decía que estos elementos, estos criterios son los que permiten determinar por qué un mercado es más grande que otro, geográficamente hablando, y eso va a depender de la mayor o menor facilidad, ¿verdad? O mayor o menor cantidad de personas que necesiten el bien. Aquí dice que lo apetezca, ¿verdad? O sea, que lo requieran, que lo necesiten. Entre más gente necesitemos un bien, más grande es el mercado, ¿verdad? Porque voy a ponerme a nivel de país, lo necesitamos en Cobán, lo necesitamos en Petén, en Reu, en Malacatá, es decir, ya es un mercado nacional, ¿verdad? Porque está requiriéndose en los 4 puntos cardinales del territorio. También va a depender de la mayor o menor facilidad con que el producto pueda describirse, ¿verdad? Si permite mucho dar a conocer las características, tanto intrínsecas como extrínsecas, sea internas o externas, del bien, eso va a permitir que se conozca en muchos más lugares, ¿verdad? También va a depender de la durabilidad del producto. Es decir, si es un producto de fácil descomposición, pues su mercado va a estar reducido a un desplazamiento nada más de horas, ¿va? Porque si no se va a arruinar. Sin embargo, en este tercer punto hay que reconocer que la tecnología, los avances modernos del desarrollo con la tecnología de cuartos de frigoríficos, ¿verdad? De fríos, cuartos fríos, ha permitido entonces trasladar productos perecederos a mucho más distancia, porque los cuartos fríos han permitido conservarlo, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo de las flores, ¿verdad? Que ya no se marchitaban al llegar a Europa, porque en cosa de, al menos en vuelo directo de Guatemala a Madrid son 11 horas de vuelo, entonces en menos de 24 horas están ese producto está en los mejores, en los mercados europeos, ¿verdad? De las principales ciudades de Europa. Entonces, llegan pues en buenas condiciones, dada la tecnología que existe, que esto va amarrado con el punto 5, ¿va? Que es el desarrollo de la técnica y el transporte y embalaje, la forma en que los van a transportar, la forma en que se van a envolver o presentar, ¿verdad? Y la otra característica es la proporción de su valor con respecto a su volumen. Y yo les decía en este caso que dentro de los bienes que tienen un mercado mucho más grande es los títulos valores. Cuando en las bolsas de valores se ofrecen acciones de las empresas que van liderando, ¿verdad? Así, por ejemplo, de empresas petroleras o qué sé yo. Entonces, un simple título valor que puede ser el tamaño de un papel tamaño carta, que lo único que con papeles de seguridad, ¿verdad? Ustedes puede tener, encierra pues millones de dólares, ¿verdad? Entonces, esos son, pues, en realidad la proporción de su valor con respecto a su volumen, que pues es bastante grande, ¿verdad? Ustedes con una sola lámina de acción pueden encerrar mucho valor. Contrario a ello estarían, por ejemplo, la venta de algodón, ¿verdad? Que son pacas de algodón que se arman, son muy voluminosas. Entonces, transportar una paca de algodón, por ejemplo, de Texas para Europa sale carísimo, ¿verdad? Entonces, son mercados, pues, geográficamente más reducidos. Claro que también en Europa se utiliza el algodón, pero lo van a cultivar allá, ¿va? No van a importar, porque sería muy caro el transporte, a no ser, pues, abaratándolo en barco, pues, pero de todas maneras el barco se lleva varios días en llegar a Europa, ¿verdad? A sus mercados. Entonces ahí el transporte sería
muy tardado. Muy bien. Seguidamente hablamos del mercado por aquel tiempo que va a transcurrir para la formación del precio. Recuérdense, repito nuevamente, el mercado es la institución en la cual vamos a participar compradores, pero también participan vendedores ofreciendo el producto y nosotros queriéndolo comprar al menor precio, los oferentes queriéndolo vender a mayor precio. Entonces ahí cada quien hace su fuerza para llegar a obtener mayor beneficio, pero finalmente entonces el mercado, al facilitar las múltiples transacciones, va a permitir que nos pongamos de acuerdo y se equilibre la oferta y la demanda, estableciendo el precio de equilibrio, ¿verdad? Pero ese precio muchas veces se alcanza en un periodo muy, muy corto, decimos de periodo mínimo, y eso es cuando la oferta es instantánea, quiere decir que el bienes prácticamente producidos se encuentran terminadas, están, por ejemplo, en bodegas de producto terminado y lo único que hay que hacer es llevarlo al mercado, ¿verdad? Y entonces alcanza inmediatamente su precio. Pero cuando hablamos de mercado de corto plazo, aquí lo que se ve influenciado, lo que va a influir en el precio del producto son las variaciones o modificaciones en los costos variables. Por eso están viendo aquí que puse precio es igual a costo más utilidad. Pero el costo, hay costos fijos y costos variables. ¿Cuáles son los costos variables? Son aquellos que se van a utilizar de materia prima, que se va a utilizar en el proceso productivo y que van a estar intrínsecos en el bien o producto terminado, ¿verdad? Por ejemplo, si son escritorios escolares, pues es costo variable la madera, ¿verdad? Los remaches, ¿qué más? La lámina que se utiliza, esos son costos variables. Los costos fijos, ¿cuáles serían en mi ejemplo? Pues, por ejemplo, el inmueble o el edificio y la maquinaria donde se tiene la fábrica, ¿verdad? Pues ese precio también lleva implícito lo que es el porcentaje de utilidad que quiere ganar el oferente, ¿verdad? Entonces, así es, en el fondo, así es como se integra el precio, el costo más la utilidad que quiera el oferente, ¿verdad? Entonces, el oferente cuando llega al mercado quiere tener bastante utilidad, sin embargo, las fuerzas de la demanda equilibran el precio en otro lado y cuando se trata de bienes en competencia perfecta, este oferente no puede influir directamente en ese precio, sino que ese precio va a ser resultado que da el mercado, no él, ¿verdad? Y hablando siempre en el plazo que pasa para alcanzar el precio, está el periodo largo, pero en el periodo largo, pues, para llegar a establecer el mercado, el precio de ese producto, aquí es un plazo de tiempo mucho más largo porque van a variar todos los costos, no solo variables, sino también los costos fijos, representados por edificios, por maquinaria, por equipo y terreno. Por ejemplo, la fabriquita de escritorios originalmente tenía maquinaria más o menos sierra eléctrica, etcétera. Sin embargo, la tecnología ha avanzado y van a cambiar de maquinaria por una más productiva, de mayor productividad. ¿Qué quiere decirlo? Una maquinaria que va a producir más unidades en un tiempo determinado. Eso es incrementar productividad. Si con la maquinaria anterior hacían 50 escritorios diarios, con una nueva van a llegar a 100 o duplicar o triplicar la productividad, ¿verdad? La cantidad de bienes por unidad de tiempo. Entonces eso conlleva más tiempo porque tengo que adquirir la maquinaria, importarla, inclusive cambiar el edificio porque no me da, esta es mucho más amplia o lleva más espacio. Entonces eso lleva más costos y más tiempo. Por eso se dice de periodo largo o largo plazo. Aquí, en estos términos, por segunda vez, les digo lo de la relatividad en economía, así cuando más adelante vamos a hablar de pocos y muchos, eso es términos relativos. Entonces, cuando uno como profesional califica algo de esta naturaleza, pues es de periodo corto, pues es de periodo largo, aquí pues tenemos un indicador, que son la variación de costos, ¿va? No hay para dónde. Pero propiamente en sí los términos corto plazo, largo plazo, ¿cuánto es eso?
Alguna empresa, su largo plazo podrá ser 8 meses, otra 3 meses, otra 4 meses, ¿me entienden? Porque va a depender pues de la instalación, de las modificaciones del capital que haga, de los costos fijos, ¿verdad? O en el corto plazo, por ejemplo, unas tendrán más corto plazo que otras, pero le vamos a amar siempre corto plazo porque lo único que varía para alcanzar el precio en el mercado es la modificación de los costos variables. Es decir, la empresa A puede presentar variación en sus costos variables en cosa de un mes, pero probablemente la empresa B se lleve 3 meses, ¿entienden? Porque tiene que importar la materia prima y se va a llevar más tiempo, ¿verdad? Va a depender, pues, de la naturaleza de cada empresa, ¿verdad? No todas son iguales. Y no todo el corto o largo plazo para una empresa va a ser igual que el resto, no, ¿verdad? Depende de la naturaleza y las características de cada empresa. Muy bien. Ahora sí, por aquí nos habíamos quedado el lunes. La siguiente clasificación de mercados es por el nivel de competencia, o sea, por el conjunto de personas que intervienen en las transacciones, tanto por el lado de la demanda como de la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Por su competencia va a depender de la cantidad de compradores y de la cantidad de vendedores. En términos más técnicos, de la cantidad de personas que demandan el producto y de la cantidad de oferentes del producto, ¿verdad? O sea, compradores y vendedores. Entonces, para eso se utiliza un cuadro de doble entrada, en donde tenemos oferentes aquí en la parte superior, horizontal, y demandantes o compradores en la parte vertical, ¿verdad? Y entonces la doctrina nos dice, miren, pues la relatividad, muchos y pocos. En el uno no hay problema, porque la unidad todos la conocemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos son muchos y cuántos son pocos? Eso es relativo. Y eso va a depender del número de población que tenga un territorio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si en Guatemala somos cerca de 17 millones de habitantes y me quiero comparar con México, recuérdense ustedes que solo el Distrito Federal tiene como 30 millones. Entonces, el muchos en Guatemala, en México, se deben de reír de nosotros, ¿verdad? Porque para ellos serían pocos. Entienden la relatividad de estos términos. Compañeros, ¿sí están de acuerdo conmigo? Sí, licenciado. Sí, Claro, ¿verdad? licenciado. Si es que alguien me dice es que te quiero mucho, ¿cuánto será ese mucho, va ustedes? O te quiero muy poco, ¿cuánto será ese poco? Es relativo. Entonces, bien, cuando en un mercado existen muchos compradores y muchos vendedores, los vendedores están aquí, ¿verdad? Muchos vendedores y muchos compradores, decimos que es un mercado de libre competencia o competencia perfecta, ¿verdad? Cuando son pocos vendedores u oferentes y muchos los demandantes, decimos que es un oligopolio de oferta. Ahora, claro, cuando es solo uno el que produce, el oferente, y muchos somos los compradores, hay un monopolio de oferta, o simplemente monopolio, ¿verdad? Así se interpreta el cuadro. Cuando hay muchos vendedores y pocos compradores, entonces es lo contrario de este, ¿verdad? Sería un oligopolio de demanda u oligopsonio. Oligopsonio. Cuando son pocos y pocos de ambos lados, decimos que es un oligopolio bilateral, ¿verdad? O sea, de los dos lados. Cuando es uno el vendedor y pocos demandantes, entonces hay un monopolio limitado de oferta, ¿verdad? Está limitado porque somos pocos. Cuando hay muchos vendedores y un solo comprador, entonces ahí decimos monopolio de demanda o monopsonio. Monopsonio. Cuando son pocos vendedores y uno sería un monopolio limitado de demanda. Y cuando es uno decimos que es monopolio bilateral. Hay monopolio de los dos lados. Uno lo fabrica y el otro lo compra. Entonces ahí hay monopolio, ¿verdad? Tanto de compradores como de vendedores. Entonces, ¿qué ejemplo me podrían dar ustedes para un bien o mercancía o servicio que tenga libre competencia?
Si es que estamos entendiendo que en ese mercado del producto vamos a ver muchos vendedores y muchos compradores. ¿Alguien que me dé un ejemplo de un bien? Jóvenes. Tal vez las inmobiliarias, licenciado, ya que hay muchas inmobiliarias acá en el país que venden terrenos o casas. Correcto. Bueno, lo que pasa que por eso cuando califiquemos eso tenemos que tener cierta base de sustentación, ¿verdad? Pregunto, ¿como cuántas inmobiliarias considera usted que hay? Y en ese muchos. No sé, licenciado. Por eso, pero ya ven lo relativo de los términos. ¿Habrán 100? No, ¿verdad? Deben de haber más. ¿Entienden? Entonces, es relativo. Vean, yo no sé si ustedes ya compraron el libro de texto. En el libro de texto del licenciado Piloña, pues está ahí ejemplos. Y para este caso, se pone de ejemplo los productos provenientes de la agricultura, como son las frutas o las verduras en época de cosecha. Son muchos los productores y muchos nosotros los compradores, ¿verdad? Cuando uno va al mercado mayoreo, hay en cantidades de camiones, o uno va, por ejemplo, de madrugada al mercado de Almolonga, allá en Quetzaltenango, o también en época de cosecha va a Patsunia, Patzicía, de Zaragoza y todo eso, ¿verdad? Con los minifundios que hay ahí, todo el mundo está extrayendo verduras, e inclusive se observa que llegan camiones con placa hondureña y placa salvadoreña a comprar las camionadas compran toda la cosecha de alguna parcelita, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que hemos dado como mercado de competencia perfecta de este tipo de productos, pero en época de cosecha. Imagínense ustedes la costa sur cuando es época de mangos, ¿va? Hasta se caen, se pudren, no los recogen. ¿Por qué? Por todos lados hay mango, ¿ah? Igualmente de los cítricos, timones, no sé, hace muy poco a 20 quetzales los 100 limones, porque ahí son tantos que los estaban dando bastante baratos, ¿va? Entonces, cuando es época de cosecha hay competencia perfecta y por eso es que tiende a bajar el precio. Pero cuando hay una escasez relativa, nunca había oído yo el 100 de limones a 20 quetzales, ¿va? Por lo regular salían casi a 50 o un quetzal de limón. No sé si están de acuerdo conmigo con ese ejemplo que acabo de dar. Sí, licenciado. ¿O se les puede ocurrir otro ejemplo, jóvenes? Licenciado, la medicina podría ser una. La medicina. Bien, señorita, aquí veamos la cosa de la medicina. ¿Cuántas farmacéuticas producen la medicina? Son muy pocas en el país. Además de que se importa, pues, pero en realidad son pocas. Porque una cosa son las farmacias, que son las que venden el producto, y otra cosa son los fabricantes. Aún así, aunque aparentemente son varias farmacias las que uno conoce en la ciudad, pues son relativamente pocas. Yo diría que la venta del mercado de las medicinas es un oligopolio. Pocos oferentes y muchos somos los enfermos que compramos, ¿verdad? Pero no son muchas las casas que producen el medicamento. Una cosa son los expendios, son las farmacias, pero las casas productoras son relativamente pocas. No sé si está de acuerdo conmigo. Sí, tiene razón. Sí, igualmente otro ejemplo que damos ahí es con las distribuidoras de gasolina, ¿verdad? Porque al referirme distribuidora de gasolina, lo hago con las gasolineras en sí, pues que conocemos, ¿verdad? Porque las importadoras son otras, son las que tienen sus grandes tanques en Puerto Barrios y en Puerto San José, ¿va? Y los camiones de las diferentes gasolineras van a comprar ahí. Pero si hablamos de gasolineras, está la Shell, la Texaco, ¿cuál otro? El Puma, la Don Arturo, que es otra, ¿verdad?
Hay otra por aquí, bien alta en Baja Verapaz, una que se llama Don Rolando, y creo que hay otras por otro lado. ¿Qué manda? La 1. La 1, fíjese, ya son 6. Coimpensa. No conozco ninguna de esas, pero usted sí, entonces ya son 7. Pues, pero son contadas con los dedos de las manos, ¿verdad? Supongamos que lleguen a 10, son relativamente pocas, contra la cantidad de demandantes, que sí somos muchos, tal vez 2 millones solo de vehículos, de motos, a ver cuánto hay, ¿va? ¿Entienden? Entonces ese también es un mercado oligopólico. ¿Están de acuerdo conmigo con los ejemplos? Sí, Otra cosa, alguien que me ayude, pues, porque solo yo los he dado, con excepción de la señorita que me dio el ejemplo de las farmacias. ¿Qué otro ejemplo? Porque en examen puede ser que se les pregunte, mire, de un ejemplo de un mercado oligopólico. Están los ingenios, Lick. Correcto, joven. Los ingenios, efectivamente, creo que ese está como ejemplo en el libro de texto, porque los ingenios no sé si son 17 a 20, ¿verdad? Que producen azúcar. Aquí en Guatemala solamente hay 12, Lick. 12 ingenios son ya. 12 Ok. ingenios. Y Ya. 3 son pequeños y los demás son grandes. Sí, de los monstruos que están ahí en la costa sur, ¿verdad? Como Palo, ¿qué? Palo Gordo. Palo Gordo, está Pantaleón, Pantaleón. Ingeniero, está Madre Tierra. Madre Tierra, más adelante. Ese Madre Tierra está entre Mazate y Rehua, ¿o no? Correcto, sí, es que ellos son clientes míos y por eso le Ajá. comentaba, ¿verdad? Que son 12 y 3. Pero también hay uno ahí por los esclavos, ¿va usted o no? ¿Cómo? ¿Hay uno por los esclavos o ya no? Ese sí es, pero es bien pequeño. Sí, ese es pequeñón, sí, ahí se les da. Pues efectivamente, los ingenios es un ejemplo de oligopolio, solo que aquí me permiten hacer una aclaración. Cuando hablamos de que el producto de un bien es oligopólico, significa que los oferentes no entran en pactos, sino que cada quien actúa por sí mismo, y de esa cuenta es que cuando veamos el oligopolio, ustedes conocerán que una de las características del mercado oligopólico es que los oferentes constantemente tienen que estar con el cuidado de ver de tener un ojo puesto en la competencia. ¿Qué hace la competencia? Porque es constante la vigilancia que se tienen entre ellos. ¿Por qué pasa? Porque si es un mercado oligopólico y mi competencia baja el precio, ¿qué va a suceder? Van a ir a comprarle a él porque yo mantengo el precio más alto. ¿Qué es lo que pasa con las gasolineras? ¿Va? ¿Se recuerdan? Si un expendio de gasolinera le baja un quetzal, todo el mundo va a hacer colas ahí, ¿va? Entonces, ese es digamos, la característica del mercado oligopólico, que sus propietarios tienen que estar viendo qué hace el otro oferente, el de la competencia, para actuar él, pudiendo llegarse a lo que en teoría conocemos como la guerra de precios, pero esa no se puede sostener por mucho tiempo porque si los precios los ponen por debajo del costo, no pueden sostenerse por mucho tiempo, porque entonces van a quebrar, ¿verdad? Pero, aprovechando el ejemplo que me dio usted, resulta que el mercado del azúcar en Guatemala actúa como monopolio, a pesar de que son... ¿Cuántos me dijo que hay ahora? 12. ¿Joven? 12, licenciado. 12, va. A pesar de que ahora son 12 ingenios, pues sí, efectivamente debería ser mercado oligopólico, pero el de Guatemala no funciona porque se han integrado a través de la Asociación de Azucareros. Usted debe conocer eso. Entonces, hay una junta directiva de azucareros que se reúne periódicamente y establecen el precio del producto de manera tal que el quintal de azúcar de tal ingenio, del Pantaleón, del Madrid, todas va a costar lo mismo. Y por lo tanto, entonces, están actuando como que si fuera monopolio. Así es, ¿va, compañero? Correcto, tienen una asociación que integran todos los... Sí, es la asociación. Entonces, efectivamente, la teoría del monopolio dice que para eso, dice, siempre y cuando no haya un convenio tácito, pero aquí está más que tácito, ¿verdad? Aquí es convenio escrito el que tienen formando esa asociación de azucareros. Entonces, por eso es que el precio del azúcar es igual, sea donde sea, basta igual comprarse a fulano que a sultán, porque tienen el mismo precio. Muy bien.
Me pareció excelente el ejemplo. Ahora, mercado monopólico. Un productor y muchos compradores. Cada vez, quiero hacer la aclaración, cada vez se hace más difícil encontrar un monopolio de oferta como consecuencia de que la economía guatemalteca pues ya tiene transacciones variadas con el exterior, ¿verdad? Porque un monopolio implica que solo hay una empresa que produce el bien. Anteriormente, la cerveza era un mercado monopólico, porque solo la cervecería Gallo producía el bien. Sin embargo, ustedes están muy jóvenes, pero en el año del 70 al 72 al 76, no, al 74, 70 al 74 gobernó el general Carlos Arana Osorio. Y el hijo de él, Tito Arana, había comprado la cervecería Tacaná para hacerle competencia, según él, a la Gallo. ¿Pero qué iban a competir? Años de experiencia. Finalmente dieron su brazo a torcer y le vendieron la empresa a la cervecería, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, existe lo que es la Brava, ahí no sé si es a la altura de Tecolután, ¿verdad? Entre un socio de los Castillo que parece que por ahí se divorciaron, ¿verdad? Y entonces se unió con inversionistas brasileños y pusieron la cerveza Brava. Entonces, ese bien dejó de ser un mercado monopólico por esa razón. Aparentemente debería ser, digamos, oligopolio, pero no deja de ser oligopolio en realidad, porque la apertura de los mercados de libre comercio con el exterior ha permitido la importación de cerveza enlatada. De manera tal que en Guatemala usted ya consigue cerveza norteamericana, cerveza holandesa, ¿verdad? Aquella verde, Heineken, no sé cómo se llama. No digamos la Tecate y la Coronita de México, ¿va ustedes? O la salvadoreña. Entonces ya se consiguen, uno va a cualquier supermercado y no únicamente la cerveza Gallo es la que encuentra, sino que hay varias, ¿verdad? Nacionales y extranjeras. Por lo tanto, dejó de ser monopolio. Entonces, además, jóvenes, la Constitución Política de la República, creo que es en el artículo 140, prohíbe los monopolios en Guatemala. Y entonces el Estado ha facilitado la creación de empresas de diferente naturaleza para producir diferentes bienes con el propósito de romper los monopolios, ya que la Constitución los prohíbe. ¿Estamos? Entonces cada vez se hace más difícil encontrar un monopolio. Hay uno de los libros de texto, no sé si de los que puse en la bibliografía, pero su autor pone el ejemplo de un municipio en los Estados Unidos en donde se decía que el periódico escrito del pueblecito norteamericano era un monopolio, del noticiero era un monopolio. Y él criticó esa calificación por cuanto que el monopolio implica que no hay otro bien o servicio que pueda hacer lo mismo, hacer competencia. Y él decía, no puede ser que sea monopolio o no se le debería calificar monopolio a este periódico en virtud de qué. Dan noticias por la radio y dan noticias por la televisión y por lo tanto este medio escrito no es monopólico, ¿ah? No es monopolio. Porque las noticias las puedo escuchar por radio, las puedo escuchar por televisión. Está en lo cierto, ¿ah? Por eso es que el monopolio puro implica que no hay un bien sustitutivo o recíproco del bien monopólico, ¿verdad? Anteriormente en Guatemala era la única cerveza que había, y ni modo, ahí sí va. Además, en aquellos años las economías eran muy proteccionistas. Como política económica, Guatemala protegía su industria y entonces era prohibido la importación de cerveza. Entonces ahí era un mercado monopólico. Otro ejemplo que dábamos de monopolio era con el Cementos Novela. Efectivamente, después del terremoto del 76, Novela no se dio abasto para la gran demanda que existía y el país tuvo la necesidad de ir abriendo ese mercado.
bajo la política de protección de su industria, pues los señores de Novela estaban felices, ¿no? Porque no entraba otro cemento al país, más que solo ellos tenían el monopolio. Sin embargo, está Cruz Azul y uno en el mercado ve otras marcas. Inclusive hasta salvadoreños en lo que es el oriente compran cemento salvadoreño, porque la mayor fábrica de El Salvador existe en el norte del lado de Huija, que ya es territorio salvadoreño, y del otro lado, territorio de Asunción Mita, ¿va? ¿Me entienden? Entonces, ya también el cemento dejó de ser un producto monopólico. Insisto, es el bien el que tiene el mercado, ¿va? No la empresa. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? ¿Algún ejemplo que crean o que se recuerden ustedes que pudo haber tenido monopolio? Fíjense, jóvenes, que antes, y por cierto acabo de leer una literatura al respecto, Guatemala tenía su propia línea aérea que era, la papaya voladora, ¿cómo se llamaba esa? Ya no me recuerdo el nombre. Y pues al principio aparentemente era un monopolio, pero inmediatamente estaba Pan American, por lo tanto el oligopolio era bien marcado, solo 2 empresas, ¿va? Sin embargo, leyendo la vida del expresidente Arzú, precisamente en su libro, Se me fue el tiempo, así se llama el título del libro, exactamente, se dice Arzú y el tiempo se me fue. Ahí explica él como gerente del INGUAT, que precisamente en ese tiempo solo estaba la papaya voladora, ¿va? Y Pan American. Y entonces, ¿por qué? Porque eran mercados, Guatemala tenía una economía proteccionista, y entonces cuando él llegó al INGUAT, intervino para implementar la política de cielos abiertos, y entonces ya permitieron que vinieran otras líneas aéreas. Cuenta él ahí que viajar, por ejemplo, a Miami costaba $700 a raíz de que aperturó o implementó la política de cielos abiertos, vinieron líneas aéreas y ya llegó el precio del pasaje a Miami a $150. Imagínense el beneficio de eso, ¿verdad? Pero la política económica de Guatemala en ese entonces era proteccionista. Ya después, bueno, también con el tiempo se llevó a cabo el convenio, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, en donde ni modo se podía importar y exportar a Centroamérica sin mayor restricción. Pero de todas maneras, Centroamérica pues es una región económicamente, digamos, de tercermundista, y por lo tanto sus productos no eran muy variados, ¿va? Siempre dependíamos de producción gringa de otros países, principalmente en lo que era maquinaria, ¿va? Ustedes, y más tecnología. Para Centroamérica eran productos provenientes del agro, ¿va? Por ejemplo, en Nicaragua se importaba algodón porque sus territorios tenían mejores características para ello, ¿verdad? El mercado común centroamericano. Ok. Un ejemplo de muchos vendedores y pocos compradores, que es el oligopolio de demanda. Aquí hay que pensar que son pocos los que compran el bien y son muchos los productores. Fíjense que en ese tiempo, como les digo, todos los mercados han ido cambiando, ¿verdad? Habría que buscar con mayor tiempo un producto que más o menos sea adecuado a esta calificación de mercado, pero anteriormente se producía el tabaco en el país. Por lo regular, todo el oriente se sembraba tabaco por las características de su suelo, tanto topografía como calidad del suelo. Pero las empresas que adquirían la hoja de tabaco eran como 3: Tabacalera Centroamericana, Tabacalera Nacional, y no sé cuál era la otra, eran 3. Recuerdo muy bien que había una por Boca del Monte. Y todos los productores de Zacapa, Jalapa, Jutiapa, ahí vendían su producto, ¿ah? Por las condiciones climáticas y del suelo, pues eran muy aptas para sembrar el tabaco, igual que en el Progreso, departamento de Progreso. Entonces, ese era un mercado oligopolio de demanda, ¿verdad? Porque eran muy pocos los que compraban y eran relativamente bastantes los productores. Licenciado, perdone, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, señorita.
Gracias. Específicamente, ¿tiene que ser la característica producto o puede ser una empresa con un servicio? Sí, cuando hablo de estos productos, me refiero a productos o servicios, he dicho. Sí, Correcto. servicio. Entonces, ¿la empresa eléctrica podría ser un monopolio? Ahora ya no, señorita. Anteriormente sí, era monopolio, porque le quiero contar que antes la generación de energía era el Estado, a través de la hidroeléctrica de Chisoy, que fue inaugurada en los años del 76, después de Shell entró Lucas, ¿verdad? En los años como 78, 79, se inauguró Chisoy en el tiempo del general Romeo Lucas García, y era del Estado, era el Instituto Nacional de Electrificación el que generaba la energía a nivel nacional, con excepción de Guatemala, que era la empresa eléctrica, que también era nacional. Era gringa, pero como para la época de la revolución la expropiaron, ¿verdad? Entonces también era nacional. Ahí había monopolio. La generación de energía era el Estado. Sin embargo, ahora ya no podemos hablar de eso como monopolio, porque yo estoy aquí en Cobán y solo en el río Cobán, al pasar por Cobán se llama río Cobán, pero más adelantito va a adquirir el nombre de río Cabón. Entonces sobre las aguas del río Cabón se han edificado como 3 o 4 empresas. No sé si de todas es también socio propietario el señor dueño del Real Madrid, que viene muy seguido aquí a Cobán. ¿Cómo se llama el señor Pérez? Florentino Pérez. ¿Cómo? Florentino Pérez. Florentino Pérez. Pues don Florentino Pérez es una persona muy conocida aquí en Alta Verapaz, ¿no? Porque viene a supervisar sus hidroeléctricas, pero son varias, ¿verdad? Entonces se rompió el monopolio, inclusive cambió la estructura de ese servicio en el país, porque ya existe un gran porcentaje en la iniciativa privada, como estos señores, porque no es solo en el cauce Río Cabón, sino también en el interior del país, ¿verdad? Hay otras, en la costa sur, aquí en Occidente también. Y no solo eso, el amigo que conoce los ingenios sabe que también con el bagazo de la caña los ingenios producen energía para consumirla a ellas, y creo que también canalizan a la red eléctrica nacional. De esa cuenta es que Guatemala ha cambiado su producción y se ha dado el lujo de vender a El Salvador o a Centroamérica energía eléctrica, ¿verdad? Entonces cambió también el mercado nacional de la energía. Además, recuérdense ustedes, en el tiempo, bueno, es que ustedes son jovencitos, pero en el tiempo del presidente Ramiro de León, Jorge Serrano Elías y don Ramiro de León, hubo serios problemas. Chisoy estaba fallando. Entonces, inclusive hubo necesidad de comprar unas barcazas, un par de barcazas en Puerto San José, ¿verdad? Que se contrató una empresa norteamericana, creo yo, en las grandes máquinas que producían energía. Además está ahí, cuando uno va al puerto de San José, al puerto Quetzal, ¿verdad? A mano derecha, después de Escuintla, no sé si por los kilómetros 70 más o menos, hay una gran generadora de energía a través de carbón mineral, ¿verdad? Entonces hay varias alternativas, ya no es monopolio, ¿verdad? Del Estado, porque en un gran porcentaje de los kilovatios o que se producen en el país ya son generados por la iniciativa privada. ¿Estamos? Muchas gracias. Ok. Licenciado. Sí, joven. Sí. El oligopolio. Con respecto a eso de que son pocos prácticamente, podía entrar como ejemplo el servicio de internet y que le ponía acá en Guatemala, ¿no? Correcto. Muy bien. Sí, a mí se me quedan en el tintero algunos ejemplos que son excelentes ejemplos. El asunto de los teléfonos. Eso fue un monopolio. Por eso les quiero decir cómo ha cambiado. El teléfono fue monopolio hasta el gobierno del PAN con el expresidente Arzú, quien ya puso a la venta Telgua, ¿va? O Guatel, perdón, Guatel. Y entonces lo compró una empresa particular, extranjera inclusive. Entonces, posteriormente vino ya la telefonía celular, ¿verdad? Tenemos, ¿qué? Claro, ¿qué es? Tigo, y había otra española. Y entonces, creo que todavía sigue, pero no se llama Guatel, sino Telgua, creo yo. Telgua se llama actualmente.
Telva se llama bueno, actualmente, es muy, muy reducida, ¿va? Sí. Entonces, es un mercado oligopólico ahora, después de haber sido monopolio. Eso es lo que pasa con los monopolios, ante todo pues con Guatemala, que es prohibido ya los monopolios. Entonces el Estado tiene que dar las facilidades para desintegrar esa empresa monopólica, ¿verdad? Porque en economía está demostrado que los monopolios son dañinos al consumidor, en virtud de que el empresario monopólico no tiene barreras para ponerle el precio a su producto. Es decir, técnicamente, pues tiene cierta limitación, como vamos a ver en la teoría económica, pero tiene mucha libertad para ponerle el precio a tu producto, como es el único. Todos caemos con él, ¿va? Pero ahora ya no. Vean ustedes, el kilowatt hora ha bajado, inclusive el Estado como tal las subsidia a quienes consumen menos de 300 kilowatts al mes. Tienen un subsidio, ¿verdad? Tienen una tarifa, que eso es lo que vamos a ver como discriminación de precios cuando veamos el monopolio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado, Me gusta que estén participando. disculpe, solamente otra consulta. El día de hoy pues salió un comunicado de Panini de Panini, distribuidor de los álbumes del Mundial. ¿Cómo no? Y para Guatemala solamente hay un distribuidor exclusivo desde 2011, que es los Coleccionistas Éxitos de Centroamérica. Sí. En ese caso sería un monopolio. Correcto. En sí, ese caso, sí. Sí. Sí, porque... Si solo él tiene la licencia para vender son aquellos álbumes con las fotos de jugadores, todo eso. Sí, correcto, es el único. Correcto, solo a él autorizaron. Porque Sí. eso debe venir de la FIFA, ¿va? Sí, correcto. Entonces sí, efectivamente es un monopolio y solo a él le dieron la representación para toda Centroamérica o solo Guatemala. Pues acá salió que solamente para Guatemala ya. Sí, pues correcto, a cada país tal vez va. Sí, efectivamente va a ser es un monopolio pues que va a durar, periodo que dure el campeonato mundial, ¿verdad ustedes? Sí, ese es monopolio exacto, ¿verdad? Porque cuánto jovencito no quiere tener ahí a sus selecciones de todos sus jugadores, ¿verdad? Yo recuerdo mi nieto comprando ahí las figuritas, ¿verdad? De sus jugadores, de sus equipos, pues para formar su álbum por equipos. Correcto, ese es un ejemplo pues actual de lo que sería el monopolio, ¿verdad? Muy bien, entonces estuvimos hablando del oligopolio bilateral, no sé si dimos algún ejemplo al respecto, pocos y pocos. Ya, yo he dado de ejemplo de oligopolio bilateral los servicios aéreos de transporte de personas, porque con las manos de los dedos contamos cuáles son las empresas que vienen a Guatemala, ¿a ustedes? Transporte de personas, ¿verdad? Pan American pues ya desapareció, pero están las empresas estas americanas, Airlines. ¿Quiénes más? Está la Iberia, KLM, creo que también hizo unos cuantos viajes. Está Copa, colombiana, ¿verdad? Está Avianca, creo yo. En fin, son relativamente pocas, ¿verdad? Y quienes viajan en avión también son relativamente pocos. Porque yo no sé si se llega al 1,000,000 de pasajeros guatemaltecos. Claro que viajan más, pues, pero no son del país, ¿va? Que vienen a hacer alguna actividad los extranjeros. Pero guatemaltecos que viajamos, digamos, no somos muchos. Pues me cuento entre ellos porque he viajado, pero no somos muchos, ¿va? Somos 16 millones y que viajemos unos 500,000 al año. No, ¿me entienden? Entonces ahí sería un mercado oligopolio bilateral. ¿Entienden? Licenciado, el servicio de transporte terrestre, ¿en dónde se clasifica? Sí, ahí tenemos que hacer un poco de, ¿cómo le dijera yo?, de ser más concretos, porque recuérdense que en el transporte nacional encontramos hacia el interior del país y el transporte local, de ciudad, urbano. ¿Me entiende? Cuando hablamos, bueno, depende también de cuando hablamos de un mercado geográficamente, recuérdense que me puedo referir, por ejemplo, aquí a Cobán. Aquí en Cobán
existe casi monopolio porque es el transporte de Pullman, la Monja Blanca, que con el propósito de mantener su monopolio también tiene busitos de esos pequeños, esos busitos, ¿cómo le llaman a unos? Algo medianos. Además de que hay busitos Toyota, ¿va? De esos paneles con asientos, existen las, no sé cómo le llaman, son las que tienen las de parrilla, licenciado. Sí, es la de parrilla que lleva el nombre del Escobar, pero también es de ellos. Mantienen otro nombre, pero es de ellos, ¿va? Igual que las, ¿cómo se llaman? Unas camionetías Toyota, algo grandecitas. Son las Coaster. Las Coaster, esas famosas Coaster, que uno cuando va ahí quiere irse en Pullman o en Coaster, ¿va? Le preguntan a uno. Entonces, ellos tienen el monopolio, por ejemplo, aquí en Cobán hacia Guatemala, del transporte. Y así en cada localidad hay un monopolio. A nivel nacional, pues desde luego el transporte por carreteras no es monopolio, ¿va? Aunque ahí tendríamos que calificar ese servicio para un destino específico. Por ejemplo, el transporte de pasajeros para Esquipulas, yo no sé cuántas empresas hay, solo conozco Rutas Orientales. O para Puerto Barrios, ¿va ustedes? Ahí, ¿cuál es la de Puerto Barrios? Ahí ya no es Rutas Orientales, sino que es otra, ¿va? O para el Petén, por ejemplo, está la Línea Dorada, la no sé cuál otra petenera que hay ahí. Fuente del Norte. Ya, Fuentes del Norte. Licenciado. La Litegua es la de Barrios, ¿va? Casi como que tiene el monopolio entre los vehículos Pullman. Igualmente para el Petén, pues es oligopólico porque está la Línea Dorada y esa que me acaban de mencionar ustedes. ¿Cómo me dijo, señorita o compañero? Fuente del Norte, licenciado. Fuentes del Norte, efectivamente. Son mercados oligopólicos, ¿verdad? Pero en la mayoría de municipios son monopolios porque el dueño del transporte es una sola empresa, ¿verdad? Anteriormente, por ejemplo, cuando existió el ferrocarril en Guatemala hacia las localidades de la costa sur, por ejemplo, San José o hasta Barrios, ¿verdad ustedes? Inclusive había línea férrea para Ipala, La Blanca, todo eso de Jutiapa. Ahí había un monopolio en el transporte ferroviario, porque solo IRCA o FEGUA existía, ¿entienden? Ahí había monopolio de transporte ferroviario, porque solo una empresa de transporte ferroviario hubo, ¿verdad? Ahí sí que era un monopolio de oferta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, un monopolio limitado de oferta donde es uno y son pocos los compradores. Algunos ejemplos se hacen difíciles, ¿verdad? Porque nuestro mercado pues es relativamente pequeño por la cantidad de habitantes que habemos y la capacidad de compra. Pues no se vienen a instalar muchas empresas, ¿verdad? Porque para poder instalar una empresa hay que hacer un estudio de mercado. Si quiero vender mi producto, tengo que saber cuál es el sector de la economía que lo va a demandar. Entonces tengo que hacer un estudio de la capacidad de pago, de compra de ese sector. Pero si todos somos pobretones, va, y el producto es caro, no se vienen a instalar si no va a haber mercado para él, ¿verdad? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Verdad? Sí. No voy a venir a Cobán, por ejemplo, a poner una distribuidora de Mercedes-Benz o de BMW, que tal vez 2, 3 van a comprar, ¿va? Pero sí de Toyotas, aquí medio mundo tiene pickups Toyotas, ¿va? Por la extracción de granos de café y de cardamomo. Entonces Toyota se ve por todos lados aquí, ¿va? Tiene un buen mercado. Cuando es uno y pocos, no sé si me ayudan con un ejemplo que podríamos discutir. Uno y pocos los compradores. Híjole, yo aquí arruiné esto. Bueno, sería el monopolio limitado, ¿ah? Ahí estoy. En el monopolio limitado de oferta, un productor y pocos. Como les digo, ya cuestiones monopólicas ya es difícil encontrar, ¿verdad? Disculpe, ¿Qué una más? consultita. Cementos Progreso sería monopolio, ¿no? No, yo ya me refería a cementos cuando les dije que en el mercado nacional encontramos cementos salvadoreños, encontramos cementos
Cruz Azul y otras marcas que he visto en las ferreterías por acá. Pero ya no es solo Cementos Progreso, ya hay varios. Gracias, Lick. Sí. Si nos vamos a muchos y uno, muchos oferentes, es decir, al mercado monopsonio, ahí se hace más difícil también, va que muchos producen y uno solo, al menos es difícil encontrar un ejemplo de un producto o servicio en el mercado guatemalteco. La cosa es que sepamos, ¿verdad? Que son muchos y uno. Pocos y uno, monopolio limitado de demanda. Ahí también, ¿verdad ustedes? Y pues también se hace más difícil encontrar un mercado monopólico bilateral. Uno produce y otro compra, ¿va? Eso está más difícil todavía. Pero como les digo, son economías muy pequeñas, entonces se nos hace mucho más difícil encontrar un ejemplo para todos los tipos de mercado que hay, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna inquietud al respecto? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta o damos por agotado el tema? Lo importante es que sepamos entonces que hay 3 clasificaciones de mercado. Geográfico, por el tiempo que se lleva el establecimiento del precio. Ese mercado, ¿va? El tiempo que va a transcurrir en el establecimiento del precio. Y por el grado de competencia, es decir, por la cantidad de oferentes y demandantes de un producto o servicio. Por ejemplo, jóvenes, para dar ejemplos de servicios, ¿verdad? El servicio de café, ¿cómo le llaman? Café Express. ¿Qué tipo, cómo lo calificarían ustedes? ¿Quiere una mitacita de café? ¿Qué? Un capuchino. ¿En dónde lo compro? En estos Café Express, ¿verdad? ¿Qué tipo de mercado cree que tiene ese servicio? ¿Una libre competencia o competencia perfecta? ¿Será que son muchos si lo tomamos, verdad? Pero ¿será que son muchos los oferentes? Yo pienso que Yo es considero el que sí, oligopolio de licenciado. oferta. ¿Es? Oligopolio de oferta. Sí, yo estoy más de acuerdo con usted, porque efectivamente es cierto que hay varios, pero a nivel nacional no son muchos, ¿va? Los consumidores sí somos muchos, porque usted ve sentados en el mostrador de un cafecito de estos, 4 o 5, hay, si está de todo el día, debe contar varios, pues. En la misma universidad, pues, bueno, ustedes no han ido a la UBA, ustedes a recibir clases, pero ahí habían, no sé si van a seguir después, varias ventas de Café Express. Ahí cerca de nuestros edificios había uno, y por lo regular se mantenían 5 o 6 bancos llenos, salían estos, se volvían a sentar otros, pero son pocos en realidad los oferentes y muchos los demandantes. Yo soy del criterio que por ahí los calificaría yo como oligopolio de oferta. Porque para que sean libre competencias deberían de haber muchos, ¿va? Pero no. Usted camina 4, 5, 6 cuadras y no encuentra uno a veces en el centro, ¿va? Si agarro toda la octava avenida desde el parque, desde allá del octava, vamos a ver. Sí, es que en la octava hay un Café León, va ustedes por ahí entre 9ª y 10ª calle, antes del Congreso hay un Café León. Pero después ya no veo otro y llego a Finanzas, ya no hay otro. Ya han hecho su recorrido mental. ¿Verdad? Pero claro, hay varios en la ciudad, que por eso decimos que es oligopólico. Por ejemplo, aquí en Cobán, que ahora que me he estado más acá, ya conozco, pues que a veces me junto con amigos, hay como 4 o 5 que me han llevado, entonces, bueno, digo que bueno, haya uno varía, pero son relativamente pocos, ¿verdad? Me parece muy buen ejemplo. ¿Algún otro, jovencitos, que mencionen un producto y lo ubicamos a ver qué criterio tenemos y dónde lo ubicamos? ¿Quién menciona un bien? Las agencias automotrices, Lick. Las distribuidoras de vehículos. ¿Qué tipo de mercado cree que tienen? También oligopolio de oferta. Es cierto. Nos sobran dedos de las manos para mencionarlas, ¿va? Ustedes, la Toyota, la Mitsubishi, que creo que es la Excel, ¿va? La de Hyundai, la Kia, las marcas, la BMW, la
la Volkswagen, la Volvo, en fin, la Hino, en vehículos grandes, ¿va? Son relativamente pocas, ¿va? Las marcas que tenemos, la Nissan, aquel otro chinito que ha venido últimamente, pero son relativamente pocas, ¿verdad? Y muchos los demandantes. Entonces, creo que lo que se está dando más es un mercado oligopólico, ¿ah? Como que tiene más características. Los productos y los bienes y los servicios, perdón, como mercados oligopólicos en el país. ¿Estamos de acuerdo con eso, jóvenes? Un último Sí, ejemplo. sí. Un último ejemplo que den. Tal vez, licenciado, hay una empresa que brinda el servicio que trae a los artistas, que es Asa Promotion. Es como nueva. Trae a los artistas acá a Guatemala, pero por el momento, en este año que vienen muchos artistas, pues es la única empresa que los trae. Que tiene ese mercado, ¿ah? Ajá, entonces yo estoy entre que puede ser un monopolio de oferta o es un monopolio de limitado de oferta, porque también no hay muchas personas que vayan a los conciertos. Sí, inclusive se acaban las entradas y la gente quiere ir, ya no hay, ¿va ustedes? Creo que el único distribuidor acá en Guatemala de boletos es... Entonces, ¿quién? ese mercado, Todo Ticket, se llama la empresa. Ajá. Que es la que tiene ese tipo de negocios, que trae artistas. Exacto. Esa es la que trae a los artistas y hace los eventos. Esa es como Asa un conjunto Promotion, con la que vende los tickets, es Todo Ticket. Sí, pero ¿ticket de qué servicio? Pero es la única empresa. Todo Ticket. Los servicios que le... ¿A quién le vende tickets? ¿A la Federación de Fútbol, por ejemplo? A las personas. ¿Jóvenes? A las personas. No, yo sé, yo le compro, pero ¿tickets de qué? Por ejemplo, de obras de teatro, Conciertos. ballet, cantantes, conciertos. Ah, correcto. Entonces yo quiero implementar, por ejemplo, una velada artística y contrato en el extranjero, cantantes, etcétera, y como la ley del artista nacional me obliga a que un porcentaje actúen también, ¿verdad? Eso ya lo sabían ustedes. Entonces, implemento el evento y le doy a esa empresa la venta de las entradas. Exacto. Ah, correcto. Sí, pues entonces sí tendría monopolio a ustedes, ¿verdad? Pero no es constante, ¿verdad? Sino cada vez que hay un evento que se arma eso, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, una consulta, sí, me parece bien. Estamos viendo lo de servicios y todo. Tengo una duda con el tema de las portuarias. Entonces, sí. El tema de las portuarias. Correcto, es eso. Recuérdense que ese es del Estado. Que la portuaria, los puertos del país son del Estado. Por ejemplo, el Estado tiene el monopolio. Ajá, entonces, esas portuarias, ¿dónde entrarían? ¿En el monopolio de oferta? En el monopolio de oferta, porque los puertos, tanto Santo Tomás de Castilla como Puerto Quetzal, son del Estado. Sí, hay 4, hay Santo Tomás, hay Puerto Barrios, está TCQ y TPQ. Ya, esos 2 últimos, ¿de dónde son? De allá de Quetzal, ¿va? TCQ, ajá, es terminal de contenedores Quetzal y la otra es terminal portuaria Quetzal. Ahí mismo, en San José. En el puerto de San José. Exactamente. Va. Correcto, es monopolio, ¿va? Del gobierno. Por eso es que los políticos se pelean por esos cargos, ¿va? Ustedes, de las portuarias. Ya se imaginan por qué. Me parecen muy bien los ejemplos, jóvenes. Entonces, vamos a continuar. Les agradezco los ejemplos, me ayudaron bastante. Entonces, vamos a dar las características de lo que es la libre competencia y la competencia perfecta. Cuando hablamos de competencia libre o pura implica, dice, es un extremo hipotético de la realidad. Participan muchos vendedores y compradores, que ninguno, actuando independientemente, puede influir en el precio y en la cantidad del bien en el mercado. O sea, el precio está dado y es fijo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Sin duda alguna, ustedes han escuchado o han leído que se multa a alguna bodega de productos
por especulación. ¿En qué consiste este delito económico? ¿Consiste en qué? Por ejemplo, pues algunas bodegas ahí en la terminal almacenan azúcar esperando que suba el precio. O otras ferreterías almacenan hierro, almacenan láminas con el propósito de especular, de almacenar, crear una aparente escasez y después ponerlo a la venta como por arte de magia, sale al mercado, pero con un precio mayor, ¿verdad? Entonces ahí es un delito de especulación. Entonces, lo que quiere decir la competencia perfecta, que ninguno de los vendedores va a poder influir en el precio del producto, actuando independientemente, sino que este precio va a ser resultado del mercado como consecuencia de las fuerzas de la oferta y la demanda, de la participación de vendedores y de compradores en el bien, ¿verdad? ¿Entendimos eso, jóvenes? Sí, licenciado. La Sí, otra licenciado. es que el producto, sí. Ok. Ok, gracias. La otra es que el producto es homogéneo en calidad y cantidad. Es decir, que un mercado de competencia perfecta de la naranja, por ejemplo, pues de modo se supone que estamos hablando de productos muy, muy similares, ¿va? Que la gente no nota diferencias. Por eso ese es un producto homogéneo. Y sería la tercera, que existe libre entrada de oferentes. Aquí es 2, ¿verdad? Ustedes voy a componer 2. Y aquí sería 3. Que existe libre entrada de oferentes y demandantes, que son algunas de sus características. Es decir, no hay nada que impida a un vendedor entrar al mercado de ese producto, ni a un comprador, ¿verdad? Para adquirir ese producto en el mercado. Hay libertad absoluta. Ok. Eso es competencia libre o pura, pero la competencia perfecta, además de estas 3 anteriores, conlleva que los participantes tienen pleno conocimiento de las condiciones de mercado. Es decir, si yo voy a ser comprador, sé todo lo que pasa en el mercado, ¿verdad? Sé dónde lo venden, etcétera, ¿verdad? Si soy oferente, también. En el caso de los oferentes, las empresas en mercado de competencia perfecta, recuérdense que ellos no van a ir a establecer el precio, porque el precio ya está dado por el mercado. Entonces, por eso en la teoría decimos que en competencia perfecta las empresas son tomadoras de precios, que lo vamos a insistir más adelante, ¿verdad? Y lo último es que hay libre movilidad de factores de la producción y ausencia de costos de transporte. Esto es relativo, ¿va, jóvenes? Porque solo el hecho de mover la mercadería de mi bodega al mercado ya llevo costos, ¿va? Pero probablemente que no sean muy incidentes en los costos del producto, ¿va? Tal vez por eso sería un mercado de competencia perfecta. Se dan cuenta, en el cuadro pusimos libre competencia, competencia perfecta. Aquí notan ustedes la diferencia. Para que sea competencia perfecta debe tener las 5 observaciones. Solo competencia libre se queda con estas 3. Ahí notan, por favor, la diferencia, ¿verdad? Y por último en el tema está esta lámina, la competencia imperfecta. En esta competencia sucede todo lo contrario a la anterior. Bueno, permítanme, voy a regresar al cuadro. Esto, jóvenes, solo acá están viendo el cursor, ¿verdad? Solo acá es libre competencia, competencia perfecta. Lo demás, de pocos a uno en ambos lados, es competencia imperfecta. ¿Estamos, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Por qué es competencia imperfecta? Es competencia imperfecta por el precio del producto de estos mercados que voy a señalar acá. No es resultado de la oferta y la demanda en el mercado. Es decir, el mercado no da el precio de estos productos, sino que son precios que establece el oferente. Por eso es imperfecta. Dice el texto. En esta competencia sucede todo lo contrario a lo anterior. Aquí sí alteran el precio, los oferentes, ¿va? Este no depende de las fuerzas del mercado, sino de la decisión del empresario monopólico u oligopólico. Es un mercado con menor eficiencia.
los monopolios han sido prohibidos casi en todo el mundo de economía capitalista. En Guatemala, la Constitución de 1965, en su artículo 124, indicaba: se reconoce la libertad de empresa y el Estado deberá apoyarla y estimularla para que contribuya al desenvolvimiento económico y social del país. Ya la del 85, que es la vigente, lo establece en el 130, yo digo 140, estoy fallando como abogado. En el 130 dice: prohibición de monopolios. Entre otras disposiciones indica que el Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las acciones que tiendan a restringir la libertad de mercado. Claro que no ha podido, va por el poder económico que tiene la Asociación de Azucareros, pero casi hacia eso va dirigido, ¿va ustedes? Impedirá las asociaciones, dice, que tiendan a restringir el mercado, pero en ese sentido el Estado no ha hecho mayor cosa. Ahora bien, pregunto a ustedes, leyendo esta parte del artículo 130, podemos ver que Guatemala está inmersa en qué tipo de economía. ¿Economía socialista o economía capitalista? Capitalista. Capitalista. Así es, ¿verdad? Estamos como sistema económico en el capitalismo. ¿Por qué? Somos capitalistas porque defendemos, ¿verdad?, la existencia del mercado, que es la que nos va a dar el precio de los productos en competencia perfecta. En los sistemas socialistas se supone que existe una planificación centralizada por parte del Estado, quien toma la decisión de qué producir, cuánto producir y dónde producir. En tanto que en el régimen capitalista es una economía libre de mercado, con el propósito que cualquiera que quiera ser oferente y tenga los recursos, pues implemente su empresa, ¿verdad? Y el sistema capitalista lo que debe hacer es facilitar la implementación de empresas. Es decir, no poniendo tanta restricción, porque lo que queremos es que la economía funcione, ¿verdad? Y la existencia de mercados, ¿verdad? Porque entre mayor facilidad de un mercado, con mayor prontitud se alcanza el precio de los bienes. Y qué producir, cuánto producir, cómo producir, para qué, eso es decisión individualista. Por eso se dice que es una economía individualista o economía de mercado, el sistema capitalista. ¿Por qué? Es individualista porque está dejando la responsabilidad al empresario u oferente para que decida qué, cuándo, cómo y dónde producir. Claro que entre esas interrogantes, el cómo producir es efectivamente de carácter tecnológico. ¿Qué producir? Se lo va a dar el estudio de mercado, qué quiere la gente, qué necesidades debe de cubrir, ¿verdad? Cómo producir es técnico. Cuánto producir también se lo da al mercado, la demanda que logre detectar él de los consumidores. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Sí, licenciado. Por eso es que nuestras economías son eminentemente de carácter, es decir, de mercado capitalista, ¿verdad? Muy bien, otra característica es que, si bien es cierto que existe mucha legislación con respecto a la política tributaria del Estado con el propósito de recaudar ingresos al Estado para poderlos volcar en servicios a la comunidad, al pueblo, a través de infraestructura, a través de la generación de energía, a través de salud, a través de educación, es, al menos doctrinariamente, para cumplir con el propósito fundamental del Estado de Guatemala, que es lograr el desarrollo integral de su población y perseguir siempre su finalidad, que es el bien común. Al menos es el aspecto filosófico que tiene nuestra Constitución. ¿Estamos claros? Ahí les estoy refrescando un poco de introducción al derecho, ¿verdad? Del derecho 1 que ya ganaron. ¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna pregunta al respecto? Porque el siguiente tema, pues, es ya la teoría de la demanda, pero no quisiera solo tocarla para no quedarme a medias, sino que algo más sobre este último tema que vimos. Bueno,
Licenciada, quiero que escuchen ustedes también lo que voy a hablar con la licenciada. Sí, Heidi. licenciada. No sé si se dio cuenta de la participación de algunos